Se nos pide evaluar la integral de la línea a lo largo de la curva C de f diferencial R donde se da el campo vectorial F, y la curva C es el círculo de radio 4 centrado en el origen parametrizado en sentido antihorario como se muestra aquí. Recuerde que podemos pensar en el valor de la integral de signo como la cantidad de trabajo que realiza el campo vectorial dado un campo de fuerza en una partícula a medida que viaja alrededor del círculo o la curva C en sentido antihorario. Mirando esto gráficamente, el campo vectorial o campo de fuerza se representa en púrpura, y la curva C se representa en rojo. Si seguimos este azul apunte alrededor del círculo en sentido contrario a las agujas del reloj, nuevamente el valor de la integral de línea será la cantidad de trabajo que el campo de fuerza o el campo de vector realiza en la partícula. Volviendo a nuestro trabajo, evaluamos esta línea integral anteriormente usando esta definición de integral de línea, pero ahora que hemos aprendido sobre el teorema de Green podemos evaluar la integral de línea de una manera mucho más fácil. Comencemos por revisar el teorema de Green. El teorema de Green establece que si la curva C es una curva suave por partes simplemente conectada con una orientación positiva en sentido antihorario que encierra una región R, entonces si el campo vectorial F tiene una X componente de P y un componente, y de Q y P y Q tienen derivadas parciales continuas de primer orden, luego la integral de línea a lo largo de la curva C del diferencial de punto FR es igual a la integral doble sobre la región R de la derivada parcial de Q con respecto a X menos la derivada parcial de P con respecto a, y diferencial a. Así que volviendo a nuestra primera diapositiva, esta curva roja es la curva C y la región encerrada, el círculo es la región R para el campo vectorial FP es igual a 3X menos, y Q es igual a X más 5y. Entonces, ¿por qué? Aquí se satisface el teorema de Verdes, podemos evaluar la integral de línea usando esta integral doble sobre la región R. Entonces, la integral de línea dada a lo largo de la curva C de el diferencial de punto FR es igual a la integral doble sobre la región RD, y ahora encontremos la diferencia de estos. Derivadas parciales. La derivada parcial de Q con respecto a X será un recuerde que diferenciamos Q con respecto a X tratando a Y como una constante. Entonces tenemos menos la derivada parcial de P con respecto a Y. Ahora diferenciamos P con respecto a Y tratando a X como una constante. El parcial de P con respecto a Y es negativo 1 y luego tenemos diferencial a 1 menos negativo 1 es 2, así que ahora tenemos la integral doble donde la función integrando ahora es solo 2. Pero debido a que la región R es un círculo, vamos a usar coordenadas polares para evaluar esta integral doble. El uso de coordenadas polares diferenciales A es igual a R de θ. Y ahora para la región R, el radio va a ser de 0 a 4, y luego para θ porque queremos que todo el círculo sea de 0 a 2π. El valor de esta integral doble es el mismo que el valor de la línea integral. Comenzamos integrando a R con respecto a R, que sería 2 veces R cuadrado dividido por 2, lo que simplifica a R al cuadrado. Ahora encontramos f grande de B menos f grande de A, que sería 4 al cuadrado menos 0 al cuadrado, que es 16, lo que nos da la integral de 0 a 2π de 16 de θ y ahora tenemos integrar 16 con respecto a θ que nos da 16 θ. Y ahora encontramos una gran f de B menos una gran f de una vez más. Factorizando los 16 que tenemos 16 veces la cantidad 2π menos 0 que nos da 16 veces 2π que es igual a 32π. Que es el mismo valor que encontramos en el video anterior usando esta definición de la línea integral. Y nuevamente, podemos pensar en este valor como la cantidad de trabajo que realiza el campo de fuerza sobre una partícula mientras viaja alrededor de la curva C con un contador, orientación en sentido horario. Volvamos al gráfico por última vez. Nuevamente, podemos pensar en 32π como la cantidad de trabajo que el campo de fuerza o el campo de vector realiza en esta partícula azul a medida que viaja alrededor del círculo en sentido antihorario. Espero que hayas encontrado esto útil.